Hola, ¿qué tal, Jacob? Una interesante entrevista de Broso, porque son los únicos que le dan las entrevistas a estos grandes personajes, como Cuauhtémoc Cárdenas. Veamos la entrevista y ahorita comentamos. Bienvenido. Gracias. Nos hemos visto varias veces. Más de alguna. Más de alguna. He tenido el placer de platicar con usted en otro contexto, en otros entornos. Usted lleva un tiempo en este juego, yo menos, pero también ya muy usado en este juego. Y a toda la gente que nos ve, habrá quienes digan, pero ¿quién es Cuauhtémoc Cárdenas? Pueden googlearlo. Pueden googlearlo porque si no saben quién es el caballero, de entrada ustedes están mal. Entonces, googleenlo, porque si hiciéramos programas para explicar la trayectoria del ingeniero, nos llevaríamos por lo menos 3 programas. Y nos tenemos que ubicar en el 2021. Usted ha visto por lo menos 20 películas enteras de este país. Y nosotros hemos acompañado su paso, pero nos tenemos que ubicar en el 2021. No hay remedio. Bueno. El pasado lo podemos revisar y a lo mejor hasta con unos tequilas. Y el futuro nos lo podemos imaginar con otros tequilas, ¿no? Pero el presente lo tenemos que enfrentar. Voy a hacer una paráfrasis. No de Héctor Aguilar Camín, porque él nos daría mucho rating, pero ahorita no. Más bien una paráfrasis de usted. En estos momentos del 2021, con Andrés Manuel en la presidencia, después de las intermedias del 21, ¿considera usted que nos dieron sidral por cerveza? No creo, profesor. Yo creo que el resultado de estas elecciones es, yo diría, es el esperado en alguna forma. Entonces, si vemos los porcentajes de votación para los distintos partidos, pues esos porcentajes no cambian mucho respecto a lo que sucedió hace 3 años. Vamos, en este caso no hubo una elección presidencial, no, pero pues los partidos no anduvieron muy lejos en esta elección reciente de los porcentajes que tuvieron en el 2018, donde se marca sin duda alguna una caída, un declive en cuanto a las votaciones partidarias de todos los que quedaron del segundo lugar para abajo. La diferencia, a lo mejor muy notable, de este 21 es la Ciudad de México. O sea, ¿qué no va a saber usted de la Ciudad de México si fue el primer jefe de gobierno electo en la Ciudad de México? Y a partir de ese momento se volvió el bastión, la Ciudad de México, de la izquierda en su totalidad, en sus proyectos, en los hechos, en las leyes, vanguardia en muchas cosas, la Ciudad de México, y la gran pérdida, vamos a decir, la mitad del territorio de la Ciudad de México lo perdió vamos a decir, la llamada hasta donde se pueda izquierda, lo perdió, y a lo mejor eso sí causa dolores, ¿no? Bueno, yo creo que la Ciudad de México ha votado siempre por la oposición, al menos desde el 97. Ha votado por la oposición porque pues yo diría que hay una ciudadanía muy informada, crítica, y pues esto condujo al voto que vimos el pasado día 6. Eso que está diciendo a mí me causa gran comezón y curiosidad. La Ciudad de México opositora, vamos a decir. Yo creo que Andrés y muchos esperaban que, llegando a las intermedias, se volviera a repetir el sueño de 2018 y que la gente se volcara y aceptara lo que él dijera y que aplaudiera lo que él dijera, y no fue así. Lo del metro tiene su que ver, la pandemia tiene su que ver, pero ¿siente usted que sería un síntoma como para tomar en cuenta? Dado ahora que son tan atacadas las clases medias, ¿es un síntoma que el gobierno de Andrés debería tomar en cuenta? Bueno, me parece que es algo que cualquier gobernante debe tomar en cuenta. Esto es cómo vota la capital del país y cómo concretamente vota la ciudad si nos referimos al propio gobierno de la ciudad. Esto es, habría que ver. Yo no tengo elementos para opinar en ese sentido,
por qué votó la ciudad como votó. Yo creo que este es un análisis que le corresponde primero al gobierno de la ciudad y después al gobierno nacional, puesto que en este caso comparten el mismo partido. Sí, y además intereses y parece ser que futuro. Incluso Claudia Sheinbaum, que conocemos muy bien, se encargó de decir al principio del sexenio: yo voy a trabajar por la ciudad, pero no voy a contrariar a Andrés Manuel. Usted lo sabe, porque además no es secreto. Andrés ha acaparado todo el poder y ha acaparado todo el dinero. ¿Esto le parece a usted una estrategia de izquierda? Acaparar todo lo que son fideicomisos, todo lo que son impuestos entra directamente para acá. Las ayudas sociales las doy yo en persona, no las instituciones ni los fideicomisos. Te lo doy de mi mano amiga a tu mano necesitada. Este tipo de cuestiones que tienen que ver con la Ciudad de México, casi por default, ¿se le hace a usted como de la izquierda que alguna vez conocimos? Bueno, de la izquierda que usted formó. Bueno, yo diría que más que eso, yo no definiría las políticas necesariamente por geometría, esto es por izquierdas o derechas. Ajá. Yo creo que hay políticas sociales, claramente el apoyo a los mayores de edad, el apoyo a los jóvenes, la elevación que hay que tomar en cuenta del salario mínimo que se decreta desde el 19 y el 20. Sí. Me parece que son pues políticas de orden social. Ahora, no ha habido políticas en el mismo sentido para que crezca la economía, para generar empleos. No. Me parece que ahí es donde habría que incidir, no para buscar votos, sino para mejorar las condiciones de vida de sectores muy amplios de la población. Por ejemplo, la economía que usted está nombrando. O sea, más allá de izquierdas y derechas, se ha estancado. Más allá incluso de la pandemia. Antes de la pandemia ya estábamos en picada. Y Andrés Manuel dijo, la pandemia nos vino a caer como anillo al dedo para poder afianzar la cuarta transformación. Nada más hablando de economía. En economía no parece haber luces de camino, de inversión. Los empresarios están como rehenes o muy a las cómodas esperando a ver qué se cae solito mientras las cosas pasan y la economía, ni izquierdas ni derechas podrían dejarla caer así. Bueno, yo considero que tiene que haber inversión del Estado. Sí. La inversión del Estado es la experiencia que tenemos de muchos años para atrás, es la que atrae, la que jala, la que invita a la inversión privada. Entonces, tiene que buscarse esta inversión para para reactivar la economía, para que crezca la economía, para crear empleos. Se han perdido muchos empleos formales, para impactar sobre distintas ramas de la propia economía, para alargar las cadenas productivas. En fin, todo esto tendríamos que estarlo viendo, así como proyectos regionales, fortalecer la inversión en infraestructura, que algo se está haciendo, pero creo que tendría que darse un empujón mucho mayor. Usted es un hombre que ha sido gobierno y por eso le pregunto yo, ¿es posible en un país de estas dimensiones, con los problemas que tiene y las posibilidades que también tiene, estar haciéndolo todo solo? O sea, finalmente usted ha tenido gabinetes trabajando con usted y sabe que alguien le puede responder muy bien y que alguien puede cuerpear al gobierno desde su puesto. En el caso del gobierno de Andrés Manuel, y le digo Andrés Manuel porque usted lo conozco yo. Tiene un equipo de floreros, ellos no deciden, ellos no mandan, ellos no se responsabilizan, son correas de transmisión de los deseos o las decisiones de Andrés. ¿Puede una persona sola acarrear o ser el Estado tipo francés, tipo Luis XIV, el Estado soy yo? ¿No siente usted esta tentación de ser el Estado? Bueno, yo no veo eso. Yo creo que cada secretario, cada funcionario, cada colaborador
tiene sus propias responsabilidades, tiene asignadas sus propias responsabilidades. Que eso no lo veamos mucho el público, puede ser. Cada quien tiene su manera de matar pulgas, diríamos también. Pero yo sí creo que está trabajando un equipo. No vemos cómo trabaja el equipo. Eso es cierto. Pero yo sí creo que está trabajando un equipo. No es posible conducir un país como quiera que se le esté conduciendo si se pensara que es un hombre solo el que está actuando y tomando decisiones. Yo creo que hay muchos que las están tomando, aun cuando esto no lo estamos, no se está transparentando hacia la opinión pública. Eso sería todo un tema. Definitivamente debe haber un equipo. Yo no lo veo en el gabinete, lo veo en un cuarto de mando, ahí donde se juntan 4, 5, 6 o 7 personas, se toman las decisiones y mandan a los distintos flujos del gobierno. Así me lo imaginaría yo, porque no veo cómo puede ser de otra manera. Usted lo ha visto con las mañaneras. El presidente ataca, el presidente defiende, el presidente es ariete, el presidente es trinchera, el presidente es el que se da los guamazos, el presidente es el que define las cosas, ¿no? Sí, en otros periodos, en otros momentos, pues se deja que los trancazos le lleguen a otros. Y quien responde los trancazos son otros, no la cabeza. Pero repito, cada quien tiene su manera de matar pulgas, ¿no? Esto es la parte del gobierno. Sí. La parte de la oposición, ingeniero. Cuénteme su impresión, porque en los primeros 3 años del gobierno de Andrés, la oposición a mí me pareció pasmada, esperando o a lo mejor teniendo miedo de que les abrieran un expediente en la unidad de inteligencia financiera. Uno se pregunta, ¿qué habrán hecho estos güeyes? O sea, ¿qué habrán hecho para estar en esa disciplina y en ese silencio? No obstante, no les fue tan mal en la elección como se hubiera esperado, pero no les fue bien. ¿Cómo ve esa oposición? Usted ha sido opositor prácticamente toda su vida. Veo una oposición sin propuesta. No veo qué propone la oposición. Ninguna de las oposiciones actuales. Vimos esta campaña que acaba de pasar y no hubo propuestas de los partidos, de los candidatos. No hubo una información, por ejemplo, si la elección más importante era la de la Cámara de Diputados Federal, pues no vimos qué proponían los distintos partidos en relación a decir, bueno, si mi bancada llega, esto es lo que va a proponer como agenda legislativa. Eso pues no lo sabemos todavía. Entonces es la oposición contra una persona y en torno a eso fue lo único que propusieron. Sí, nosotros contra él. Y ya. Y ya. Usted fundó el PRD. Me imagino que en esos tiempos, también convulsos por otras cuestiones, eran otros tiempos y hasta otros intereses, había otras cosas. Pero me imagino que desde esos tiempos, desde su salida del PRI, por cierto, ¿es verdad que usted conoció a Porfirio Muñoz Ledo en el jardín de niños que iban? Sí, efectivamente. No. Bueno, ahí estuvimos los dos, no diría yo que nos conocimos. Es que yo me imaginaba eso y decía, pues qué gruesa estaba la pinche colonia del Valle, o sea, no, para que se juntaran en el jardín de niños Cuauhtémoc y Porfirio y meter a un hijo ahí, qué peligro. Pues no veo por qué peligro. Era un jardín de niños como cualquier otro en esa época. Un buen jardín de niños, debo decir. Pero era 1940. Así es. Y entonces imagínense esos niños en 40 años, válgame Dios, ¿no? O sea, se pierden virginidades y todo. O sea, nada más de imaginarse que... Bueno, le decía esto porque me enteré. Pero en ese tiempo, desde que usted salió del PRI, me imagino que en su mesa de trabajo tenía por lo menos, estaba usted consciente de que había algunos priistas pues talentosos o que había algunos panistas que tenían que tenían percha para hacer cosas, en la misma izquierda que llegó a ser enorme, pues como tener gente para seguirle el camino. Me imagino que para usted debe ser un poco hasta traumante estar en esos tiempos y casi no poder nombrar a nadie de ningún lado. Que dijera, usted me podría decir cuáles,
¿Cuáles serían los personajes que le llaman a usted la atención políticamente hablando? Bueno, yo salí del PRD en 2014. Claro. Y trato de no ocuparme de lo que sucede en casas ajenas, como serían los partidos políticos, ¿no? Pero usted observa. Observo, no veo dirigentes de proyección nacional en este momento, no los veo, quizá esté yo equivocado. En mi percepción, por favor corríjame, usted tiene toda la autoridad moral y política para corregirme o abofetearme si es necesario, y yo con mucho gusto lo aceptaría. ¿No cree usted que estamos en uno de los momentos más peligrosos que pueda uno imaginarse de nuestra vida moderna? Sí, y yo diría que por una razón, porque no vemos el rumbo de donde se está conduciendo el país. Ni vemos el rumbo al que se está conduciendo, ni vemos propuestas de hacia dónde orientar el crecimiento del país o el desarrollo del país. Como ciudadanos, tan politizados o no, sí debiéramos urgir el rumbo. De decir, bueno, podemos estar hablando y nos pueden decir diario todo, pero tenemos que tener un rumbo, que se defina ese rumbo. Sin duda, y me parece que esta es una exigencia que los ciudadanos debiéramos hacer a los tres poderes. Esto es al Ejecutivo, al Legislativo y al propio Judicial. Esto es, ¿qué nos proponen? ¿Hacia dónde nos quieren ir? ¿O dónde quisieran que colaboráramos inclusive? Porque, como usted ve el asunto, el gobierno no el gobierno, Andrés Manuel ha querido, tiene el Ejecutivo, tiene prácticamente el Legislativo, perdió un poco, no mucho, pero tiene control del Legislativo. O sea, finalmente, no quiero que le cambien una coma a esto, y no le cambian una coma. Ahora con lo de Saldívar parece que va por el Judicial, y no me parece que acaparar el Estado nos dé un rumbo, más allá de toda la cuerda que le está dando a las Fuerzas Armadas del país. Incluso yo llegué a pensar ahora, pensando en candidatos para el 2024, no nos va a salir con un general para el 2024, porque todo el mundo está que Marcelo, que Monreal, que Claudia, y a lo mejor el asunto, viendo la inercia de los 3 años, no nos querrá llevar ahí. Pues todo es posible, todo es posible. Ahorita todo es posible. Ahorita todo es posible, y yo diría que tan ciudadano es un civil como un militar. Claro. Ahí sí no habría... Ahora, ¿qué trayectoria trae? ¿Qué ofrece X o Z ciudadano? Pues eso es lo que nosotros tendríamos que ponderar y decir apoyo o no apoyo. Pero por lo pronto exigir rumbo. Por lo pronto exigir rumbo, por lo pronto exigir crecimiento en la economía, por lo pronto exigir una mejor distribución de la riqueza, por lo pronto exigir creación de empleos formales, por lo pronto exigir revisar muy a fondo todas las formas, todas las estrategias, tácticas, como quiera llamárseles, de combate a la delincuencia y para rescatar seguridad para la gente. En esta mitad del sexenio, más allá de todo lo que nos queda por hacer, en esta mitad del sexenio, ¿qué calificación le merece la administración en esta mitad? Pues difícil hacer una evaluación cuantitativa, ¿no? ¿Difícil hacerla o difícil decirla? Difícil hacerla, diría yo. Habría que revisar todo, habría que revisar economía, habría que revisar política exterior, habría que revisar las distintas políticas sociales, qué se está haciendo en materia de seguridad, etcétera. Yo creo que ahí habría que hacer un análisis mucho más profundo que solo soltar unas cuantas palabras, ¿no? Yo estoy seguro que usted hace ese análisis todos los días. Yo, que soy un burro, payaso, que soy una escoria de lo que queda de la sociedad, yo a esta mitad le pondría un 5. ¿Usted le pondría un qué? Pues yo prefiero no ponerle calificación, sino esperar los cambios. Casi le salió como, yo prefiero no ponerle la cola al burro. No sabe cómo le agradezco, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un placer. Broso, Bueno, pues ahí es la entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas, ahí júzguele usted.
Ustedes se preguntarán por qué saco esta entrevista de este programa. Pues simple y sencillamente porque pues son a la única gente que van y se quieren entrevistar. No sé por qué, pero pues bueno, así que les invito a que se suscriban, comenten, like y compartan.